Muy buenas a todas, a todos. Estamos ya aquí en el final del partido entre el Liverpool y Paris Saint-Germain. Finalmente, después de los penaltis, pasa el Paris Saint-Germain y bueno, vamos a pasar ya a analizar el partido. Una de las primeras cosas que sí que os quiero comentar, porque me habéis preguntado en el directo, es sobre el curso de experto en análisis táctico avanzado. Os dejaremos por aquí debajo el enlace, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, para que podáis uniros a él, para que podáis hacer el curso. Tenéis un 20% de descuento, ya lo sabéis. Así que podéis adquirir el curso. Ya sabéis que es uno de nuestros mejores cursos y viene ahora con un módulo además agregado nuevo, muy chulo, que creo que os puede venir muy bien, que es de comunicación efectiva para entrenadoras y entrenadores de fútbol, que aparte de saber analizar pues, lo que pasa en el campo, como siempre, que os enseñamos el método micro a macro, también creo que está muy bien que una vez que una entrenadora o entrenador analiza lo que ve, que tenga una buena comunicación con sus jugadores, que sepa cómo dar los mensajes de manera rápida y efectiva. Y también dentro de ese módulo está incluido pues el conocer mejor cómo es la comunicación en el fútbol de élite, ya sea en la gestión con un representante, en la gestión de situaciones del día a día en un club profesional. Y bueno, pues todo eso os lo dejamos por allí en el curso. Vamos a pasar ya a analizar el partido. Dame un segundito, que coloco por aquí la pizarra ya y empezamos. Lo primero, bueno, hablamos como siempre de sistemas muy parecidos, muy cubriéndose uno a uno en muchas situaciones del campo, porque el Liverpool va con 4-3-3, el Liverpool, perdón, va con 4-2-3-1. Os estoy poniendo al Paris Saint-Germain en azul y el Liverpool en rojo. Y el Liverpool jugando más con ese 4-2-3-1 y bueno, intentando hacer lo que no pasó en el partido de ida. En el partido de ida tuvo más el control del juego el Paris Saint-Germain y en este caso pues las cosas han dado un poco la vuelta en la primera parte del partido, ¿no? Porque el Liverpool ha tenido más el balón, al Paris Saint-Germain le ha costado mucho contener el juego y de hecho pues si el resultado fue un poco injusto en la ida en el sentido de, bueno, pues control de juego, ocasiones por parte del Paris Saint-Germain, sí que es cierto que en pues seguramente el resultado de 0-1 pues no habla de todas las ocasiones que ha tenido el Liverpool en el partido. Como os digo, este 4-2-3-1 por parte del Liverpool y más 4-3-3 por parte del Paris Saint-Germain. Ha habido similitudes de algunas cosas, a pesar de que no han jugado con el mismo sistema, pero os coloco aquí, dejar un poco que me falta Donnarumma, por cierto, gran protagonista Donnarumma parando 2 penaltis, me parece que han sido. Y bueno, la similitud que he visto es en la forma en la que los dos equipos han planteado el ataque, en la posición de delantero centro. Han preferido meter antes que a jugadores con igual pues, más grandes, más corpulentos, en el caso del Paris Saint-Germain, pues como Gonzalo Ramos, por ejemplo, y en el caso del Liverpool con Darwin Machís, pues con Darwin Núñez, perdón, pues han preferido meter jugadores más móviles arriba, en el caso del Paris Saint-Germain, y os lo estoy marcando en la pizarra aquí, a Dembélé jugando más de delantero centro, un delantero centro que, bueno, a veces caía a las bandas, luego os explicaré algún detalle, y en el caso del Liverpool, pues poniendo a Diogo Jota, ¿no? Esto ha sido una de las grandes similitudes, de poner a un delantero centro móvil, que vaya bien al espacio, que juegue más técnico, quizás no tan rematador, pensando pues que el partido podía volverse muy de ida y vuelta o podía haber muchas contras o muchas situaciones de transiciones. Vamos ya a comentar el 0-1. Os quiero comentar el 0-1 por parte del gol del partido de Dembélé, porque hay cosas muy interesantes en este gol. Lo primero de todo es una salida del balón muy típica de Luis Enrique, ya desde los tiempos en los que entrenaba en el Barcelona y hacía esta salida de balón con los interiores de aquella época que tenía, en aquel momento sobre todo Rakitic e Iniesta. Y la salida es la siguiente. El Liverpool el Paris Saint-Germain, perdón, tiene el balón, juega por aquí en la banda izquierda y el extremo de esta banda viene mucho a recibir. En este caso, el jugador del Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, viene por aquí. Dembélé se aleja un poco de la jugada para dejar espacio para que aquí se meta uno de los interiores, ¿vale? Uno de los interiores. A intentar recibir el balón. Una de dos para que venga el pase directo,
Esto, por supuesto, pues estaría el Liverpool más aquí arriba, estaba Mo Salah y estaba Alexander-Arnold por esta zona, ¿vale? Os voy a pintar, bueno, la situación general con los jugadores más arriba. Pero bueno, voy a dejarlo así para que se vea, La idea es la siguiente, la idea es que el extremo izquierdo se viene aquí a recibir, ¿vale? Y lo que hace es ocupar esta zona, uno de los interiores, el interior de esta zona, ¿vale? Entonces, en ese momento, una de dos, o metes el balón aquí por encima porque hay espacio suficiente, porque a lo mejor si aquí tiene que venir Alexander-Arnold a este jugador que ha bajado a Kvaratskhelia, pues a lo mejor el central de ese lado que tiene que venir, que es Konate, pues quizá no sale tanto de zona, porque fijaros dónde se tiene que ir, muy lejos se tiene que ir. Debería de bajar uno de los dos mediocentros a cubrir aquí a uno de los volantes interiores, pero bueno, podría ser que no le siga el volante interior porque detecta que un compañero suyo debería ocupar esta zona, entonces en ese momento puede surgir un desajuste o si no meter un balón directo, jugar aquí este pase directo también a Dembélé, por ejemplo, o en segunda instancia buscar una segunda espalda y en vez de buscar aquí al volante interior, sea Vitinha o Joao Neves, pues meter el balón más lejos todavía para que aquí pueda correr Dembélé en el 1 contra 1, ¿no? Esta ha sido una situación muy interesante que ha basado en este gol y gracias a este desajuste, pues el balón finalmente ha llegado por la otra banda, aquí os lo marco, ha llegado aquí el balón a esta otra banda. Claro, aquí ha surgido una cosa que esta es la típica cosa que los entrenadores de fútbol siempre decimos a nuestros jugadores, que es que en caso de que no veas claro un centro, pero quieras centrar, mete el centro entre la defensa y el portero, porque es una zona muy sensible de que puedan surgir cosas, de que no se pongan de acuerdo los jugadores, ya sea el central o un lateral y el propio portero, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. Es decir, no había una ventaja clara cuando ha metido aquí el centro entre la defensa y el portero, el Paris Saint-Germain, pero ha metido el balón aquí Konate, ha metido el pie, Alisson no se ha puesto de acuerdo, al final el rechace lo ha aprovechado aquí Dembélé para marcar. Pero es por esta decisión de, lo primero, una salida de balón, como os digo, muy marcada por esta banda. Aparte de esta salida de balón en el Barcelona, también la hemos visto en la selección española cuando Luis Enrique estaba de seleccionador, lo hacía sobre todo con Pedri. Y luego tomar la decisión de hacer algo que es lo básico del fútbol. Es decir, fijaros, estamos en un partido de altísimo rendimiento, pero hemos visto decisiones muy del fútbol normal y corriente, del fútbol más amateur, del fútbol más base, incluso de los niños, que es, si quieres si quieres hacer un centro, busca un compañero que esté desmarcado. Si no hay ningún compañero que esté desmarcado, si quieres seguir teniendo la intención de centrar, ¿vale? Aunque igual no sea la mejor opción, pero aunque quieras centrar y te apetezca centrar en ese momento, busca meter el centro entre la defensa y el portero, que es una zona muy sensible de que sucedan cosas, segundas jugadas, introducir el balón en propia puerta o que pase cualquier cosa, cualquier rechace, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en el gol del Paris Saint-Germain. Este es el gol que ha igualado la eliminatoria y luego ya pues han empezado a pasar más cosas en la segunda parte. El Paris Saint-Germain ya ha tenido más precipitación, ha perdido más balones en la segunda parte y ha coincidido sobre todo eso en el inicio de la segunda parte porque el Liverpool ha tenido buenas ocasiones para poder marcar, pero sí que es cierto, a mí, yo os digo, sé que todo el mundo está hablando pues de lo bien que ha planteado el partido del Paris Saint-Germain, del control de juego que ha tenido, pero a mí me ha parecido que a nivel defensivo ha estado muy, muy bien también el Paris Saint-Germain. Y creo que pues, jugadores como Pacho, Kvaratskhelia, aquí en rechaces que ha tenido el Liverpool en algún córner, sobre todo en la segunda parte, han estado muy activos, que no es fácil en un partido como este mantener esa actividad durante tantos momentos, sobre todo a nivel defensivo, y en algún córner que el Liverpool ha botado desde esta zona, pues se quedaba aquí algún rechace, disparaba a un jugador, pero rápidamente había oposición de los jugadores. Yo he visto a los jugadores del Paris Saint-Germain muy, muy activos. Otra de las cosas que os quiero comentar, me lo habéis comentado en el directo y lo traía sí o sí para comentároslo. Voy a quitar aquí a los jugadores del Liverpool, luego iré añadiendo, ¿vale? Porque esta acción que vamos a comentar ahora, esta situación de juego, es más del Paris Saint-Germain. En la segunda parte, sobre todo, habéis detectado en muchas ocasiones, quizá con más frecuencia que en la primera, que Hakimi se metía a jugar por dentro. Es decir, voy a adelantar un poquito a los jugadores del Paris Saint-Germain con ese 4-3-3, que la verdad que apenas se ha movido en todo el partido. Y bueno, la salida al balón del Paris Saint-Germain se convertía en esto. Sacaba el balón el Paris Saint-Germain por aquí
Y lo que hacía cuando tenía buena ya disposición de juego el Paris Saint-Germain, lo que hacía Hakimi era meterse a jugar aquí por dentro, meterse a jugar por dentro como un centrocampista más, provocando que aquí pues Marquinhos por un lado, Pacho por otro y Nuno Méndez por otro jugasen como tres centrales y Vitinha viniese aquí a completar como el típico 4 con el que se jugaba hace muchos años en el fútbol, el típico jugador aquí que jugaba como de medio centro defensivo, de enganche en defensa de tres. Vale, ¿qué provocamos con esto? Pues que si el Liverpool está jugando con tres jugadores en el medio, que eran Szoboszlai, Gravenberch y McAllister, ¿vale? Les voy a poner aquí a los tres, cubriendo a los tres jugadores que tienen en el medio el Liverpool. Si tú metes a un cuarto jugador por aquí, y claro, lógicamente, si abres mucho la posición tanto de Barcola por un lado como estiras aquí con Dembélé a los dos centrales del equipo contrario, ¿vale? Te los pongo aquí y abres mucho la posición de los extremos de aquí, de los jugadores del Paris Saint-Germain, pues provocas muchas cosas. Lo primero, vas a tener muchos espacios, vas a tener aquí, eh, tienes que tener, lo primero que estén muy abiertos los extremos, ¿vale? Esto sí que os insisto con ello porque es la clave. Si quieres meter a un cuarto jugador por dentro aquí a aparecer, tienes que tener los extremos muy abiertos. Entonces aquí Kvaratskhelia y Barcola por la banda, luego Doué en la segunda parte también y Dembélé fijando centrales, pues fijaros que ya estábamos provocando aquí que tres jugadores del Paris Saint-Germain estén con cuatro jugadores del equipo contrario. Por lo tanto, esto provoca mucha ventaja en otras zonas del campo. En otras zonas del campo estamos hablando aquí mucho espacio libre, ¿vale? Mucho espacio libre, por supuesto. Ya lo veis por esta zona, que hay muchísimo espacio libre para poder aparecer. Fijaros aquí este 4 contra 3. Y aquí ha tenido mucha ventaja en la salida de balón el Paris Saint-Germain en la segunda parte. Creo que el por qué hace esto, en este caso Luis Enrique, bueno, lo primero, para tener superioridad en el medio campo y luego también para fijar a los jugadores del equipo contrario. Cuando hablo de los jugadores del equipo contrario me estoy refiriendo sobre todo a los cuatro jugadores que están arriba. Es decir, os coloco aquí por un lado a Diogo Jota, que estaría más con Pacho, por otro lado a Salah, que estaría más con Nuno Méndez, por otro lado a el extremo derecha que ha jugado aquí, Luis Díaz, ¿vale? Y eso unido a que el mediapunta está muy pegado aquí a Vitinha, pues provoca que ya tengas fijados en una zona muy central del campo, fijaros, es que esto me parece súper interesante porque en una zona tan central del campo tienes a cuatro jugadores de aquí más los dos medios centros, es decir, a 6 jugadores. Claro, que es lo que ha aprovechado entonces el Paris Saint-Germain durante muchas fases de la segunda parte, a abrir bien, que bajaron aquí a recibir Kvaratskhelia y Doué o Barcola cuando todavía estaba en el campo Barcola y poder jugar directamente pases aquí. Y si quiere el Liverpool que saque a su defensa o a su lateral de aquí 20 metros y te venga a recibir aquí uno contra uno con un extremo, ¿vale? Que no es una situación nada cómoda de gestionar. Entonces esto lo ha aprovechado mucho, ha tenido muchas situaciones de ventajas en la segunda parte el Paris Saint-Germain y creo que ha sido una de las grandes claves el aparecer aquí Hakimi a jugar por dentro. Esto me ha parecido muy interesante. Y vamos ahora con un córner que ha habido en la segunda parte que la verdad que el Liverpool ha tenido bastante ventaja en las situaciones de balón parado, lo tiene muy trabajado y sí que es cierto que tiene jugadores también muy corpulentos y yo creo que ahí ha tenido muchas situaciones de ventaja en el área. Ha habido un córner en la segunda parte, os le voy a poner por aquí, voy a poner nada más a dos jugadores del Paris Saint-Germain defendiendo para no llenar la pizarra, pero bueno, la situación es que el Paris Saint-Germain defendía con 5 jugadores en zona, 2 con la situación normal de uno primer palo y otro un poco por la zona aquí de cercana al portero y 3 jugadores más metidos aquí en zona, ¿vale? Metidos en zona y luego ya los demás en individual, más o menos 5 jugadores en zona. Pero os voy a colocar nada más a un par de ellos para no llenar la pizarra. Y lo que ha hecho el Liverpool ha sido lo siguiente, teniendo en cuenta tantos jugadores en zona que presentaba el Paris Saint-Germain, lo que ha hecho ha sido meter a 4 jugadores aquí en fila,
Vale, ¿por qué 4 jugadores en fila? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué le da de importante a esto? Pues lo primero, que los 4 jugadores cuando entren a rematar, como están en fila, no tienen a sus marcadores, sus marcadores no pueden estar aquí, entonces tienen que estar esperándoles, ¿vale? En la zona ya del área. ¿Qué provoca esto? Que van a salir a iniciar la carrera, ¿vale? Sin ninguna marca. No es como si tienes al jugador pegado aquí contigo, que te empuja, que te agarra, que no te deja moverte, etcétera. Entonces, claro, esto provoca que sales ya con una libertad y sales ya corriendo, por lo tanto es más fácil que te puedan hacer un penalti porque te pillan ya en movimiento, ¿vale? Y esto es importante, no tienes tanta posición si sales ya corriendo y no hay tantos forcejeos, el peligro es mayor. Entonces, poner aquí a 4 jugadores y que salga, pues como hemos visto, uno al primer palo, otro al segundo, otro se queda aquí en la zona del punto penalti y otro un poco más atrás por lo que pueda suceder, por si el centro va corto. ¿Vale? Pues esto va muy bien para tratar de distraer más la atención de los jugadores defensores, en este caso del Paris Saint-Germain. Esto me ha parecido también muy interesante en toda la segunda parte. Y os digo ya la última cosa, por cierto, aprovechar a suscribiros si no lo habéis hecho ya, a compartir este vídeo, a ponernos en comentarios qué os ha parecido el partido, si os ha gustado, si ha cumplido vuestras expectativas, si creéis que ha sido justo el resultado también, y comentarlo por ahí y recordad suscribiros y compartir este canal para seguir ayudándonos, ¿vale? Y por cierto, aprovecho también, antes de contaros lo último referente a la prórroga, daros las gracias por vuestros superchats, por vuestros super stickers, por ayudar a que la comunidad siga creciendo y podamos seguir creando contenido y hablando más de análisis de fútbol, que es finalmente lo que nos gusta. Vale, vamos a una situación que ha sucedido en la prórroga y ha tenido que ver con el saque de centro, que esto sé que os ha llamado también la atención, me lo habéis comentado, así que dejadme que os coloque aquí a los jugadores del Liverpool en una parte del campo para hacerlo totalmente real, a los jugadores del Paris Saint-Germain en otra, y ha sucedido lo siguiente en el inicio de la prórroga. Ha sucedido que el Paris Saint-Germain ha sacado de centro, ¿vale? Ha sacado de centro y ha hecho esto, ha sacado de centro, el típico jugar el balón atrás y un jugador de los que estaban aquí del Paris Saint-Germain directamente ha mandado aquí afuera, de banda, ha mandado el balón afuera de banda directamente sin ni siquiera jugarlos. Vale, ¿para qué se hace esto? Esto es una situación que se hace mucho en el fútbol sala y que sirve como una especie de, a ver cómo lo digo, como una especie de mensaje a nivel psicológico al equipo contrario de te voy a ir a presionar según saques de banda, ¿vale? Sirve para provocar que el balón esté lejos de tu portería, lo primero, pierdes la posesión del balón, ¿vale? Quizá no le puedas dar, quizás vosotros y vosotras no le dais mucha utilidad a esto, pero bueno, os quiero comentar qué es lo que hay detrás de este saque de centro tan extraño, ¿no? Entre comillas. Lo primero, que le mandas el mensaje al equipo contrario de te voy a ir a presionar según vayas a sacar de banda. Subes las líneas de tu equipo, subes la presión. El balón está lejos de tu portería, ¿vale? Y ahora lo único que tienes que elegir si vas a hacer esto es si el balón va afuera de banda por la banda derecha o por la banda izquierda. En el caso del Paris Saint-Germain, esto lo ha hecho sacando el balón por la banda izquierda, ¿vale? Para que aquí sacase de banda Robertson. Vale, ¿con qué intención puedes hacer esto? Bueno, bajo mi punto de vista, ¿vale? Yo os digo la lectura que yo le hago. Si saca Robertson, esto significa que a Salah le tienes lejos de la jugada, porque Salah está en la otra banda. Por lo tanto, Salah en esta jugada no va a participar muy activamente. Y casi seguro que tu equipo, en cuanto haya sacado y haya venido a presionar aquí, ¿vale? Pues estará Salah con vigilancias, ¿vale? Esto por un lado. Más cosas que podemos sacar de ello. Lo siguiente, si estás haciéndolo por esta banda, pues lo estás haciendo con Hakimi de lateral derecho. Sin embargo, tu otro lateral izquierdo va a estar más en vigilancia. Nuno Méndez va a estar más en vigilancia aquí de Salah. ¿Qué prefieres? ¿Tener cerca del área contraria a un jugador más ofensivo o a un jugador más defensivo? ¿Vale? Porque Nuno Méndez es más defensivo y Hakimi sí es más ofensivo. De hecho, os he contado en el anterior highlight que hemos comentado que se ha metido a jugar mucho por dentro en la segunda parte, que es un jugador que sube la banda. Pues prefieres tener a Hakimi. Entonces, tiene sentido que esto lo hagas por la banda de Hakimi, donde Hakimi pueda estar recibiendo el balón si lo recupera. Y esto creo que es súper interesante. Y aparte de eso, la última cosa también importante de por qué hacerlo por esta banda es porque si el lateral izquierdo quiere hacer lo típico de sacar aquí al central izquierdo para despejar el balón, no va a estar muy cómodo. ¿Por qué? Porque Van Dijk es diestro. Entonces no está jugando a pierna cambiada, ¿vale? Entonces si pretendes que el lateral izquierdo de Liverpool saque aquí para despejar, Van Dijk va a despejar con su pierna menos hábil.
¿vale? Sin embargo, si fuese por este lado, si este balón se lo hubieses dado a Kwanzaa o a Alexander Arnold cuando estaba en el campo, pues Konaté sí que es diestro, sí que le puedes sacar y puedes despejar más con su pierna natural. Así que fijaros qué análisis de por qué algo tan, bueno, que no puede tener quizás tanta importancia como un saque de centro que pones en el campo contrario para ir a presionar, pero fijaros cuántas motivaciones llevan a elegir hacerlo por un lado o por otro. Yo no estoy en la cabeza de Luis Enrique, no sé si serán estos los motivos de por qué lo ha hecho. Yo os doy mis motivos, lo que yo veo, el por qué creo que puede ser más interesante hacerlo hacia la parte del lateral izquierdo que hacia la parte del lateral derecho de Liverpool en este partido. Y esto es lo que ha sucedido. Hemos visto al final una tanda de penaltis. Analizar, por favor, los movimientos de brazos de los lanzadores, ¿vale? Si abren mucho el brazo, el balón generalmente va cruzado. Si no abren tanto el brazo, el balón va más recto, menos por el lado natural, por así decirlo. Y nada, daros las gracias por estar aquí, compartir este vídeo, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Ha sido un placer. Aquí Rafa Campo, la Academia Toca y Vete. Nos vemos en otro siguiente análisis. Un abrazo fuerte.